Miren esto. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún de lo que no tiene, le será quitado. Agarren ese verso y pónganlo en el contexto de bancos, por ejemplo. ¿Sí o no es el sistema capitalista completo? Si tú tienes una empresa que tiene en assets, que tiene en, ¿cómo se dice? En capital, 20 millones de dólares, el banco ni lo piensa y enseguida te presta. ¿Cuánto necesitas? ¿Sí o no? Ay, yo tengo que pagar, ay, me quedé corto y no tengo para pagar el personal. ¿Cuánto necesitas para pagar el personal? 2 millones, aquí lo tiene. Pero vaya usted, que lo único que tiene a puras penas es la casa medio paga, todavía no es tuya completa. A ver si no te hacen caminar un mes entero, a ver si te lo prestan. ¿Y cuánto te prestan y a qué interés te lo prestan? ¿Es sistema capitalista o no? Entonces, yo los voy a llevar a una crisis. Sí. Vamos a ver aquí lo que están diciendo. Porque como nosotros hemos agarrado y hemos hecho del evangelio un concepto político, ¿no? Y entonces han salido todas las teologías que ustedes conocen. Entonces vamos a meternos aquí a ver cómo analizamos esto. Ahora, esto tiene un principio espiritual, pero me gustaría ver dónde están ustedes. Entonces dice, a cualquiera que tiene, vuelvo a leer otra vez el verso 12, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún de lo que tiene, le será quitado. Te dan el préstamo, un interés tan alto que cuando te das cuenta te prestaron $3,000 y pagaste 15,000. Trajiste crédito cualquiera. Ajá. Por eso les hablo por parábolas. Ay, Dios. Jesús. ¿Cómo Jesús, que vino a morir por la humanidad, el Salvador del mundo, está diciendo esto? Por favor, leer. Entonces sigue diciendo, les hablo por parábolas porque viendo no ven, es decir, porque teniendo no tienen, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Y entonces da la razón por la que pasa. La razón, dice, yo les hablo en parábola porque es una ley que aunque oyen, no entienden. Aunque ven, no ven. ¿Verdad? Dice, este es el principio. Entonces explica, ¿por qué ocurre esto en la gente? Porque el corazón se ha engrosado, se ha llenado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el corazón se les ha llenado de tanta cosa, los oídos oyen, ¿cómo? Pesadamente. Me voy a parar ahí. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Aquí está terrible esto. Cada vez se pone peor. Esto es como el caso de una mujer que el marido le ha engañado 3 veces. Y la tercera vez que le es infiel, le viene con la misma historia. Créeme que esta vez va a ser diferente. ¿Cómo empieza a escuchar los oídos de aquella mujer? Pesadamente. Lo que quiere decir es que ya no le cree. Le está oyendo, pero no. Tus palabras. Sí. Yo estoy aquí, tus palabras están aquí, o viceversa. ¿Quién sabe por qué no? Claro. Estoy tratando de usar algo. ¿Por qué el corazón de alguien se cierra? Normalmente el corazón de alguien se encierra por experiencias en su vida, ¿sí o no? Y lo llenamos de tanto. Mírenlo en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Cuando el Señor empieza a explicar cómo es que la gente queda entenebrecido. ¿Ah? Por soberbia. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2 empiezan a decir, habiendo conocido a Dios, ¿qué dijeron? Ah, no, le vamos a dar más culto a lo creado que al creador.
Y empieza, y ahí Pablo empieza a explicar el torbellino de la caída. Y dice, y llega el momento que Dios los abandona en un entendimiento entenebrecido. Y entonces pasa todo lo que pasa que ustedes han leído ahí. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Jesús está diciendo, la razón por la cual yo a ustedes les hablo con claridad, yo a ustedes les develo, les muestro el misterio, es porque a ustedes sí les he dado porque son mis discípulos, porque ustedes quieren caminar en lo que yo estoy diciendo. Pero ellos no, tienen ya el oído pesado. Los ojos están cerrados. Entonces, por eso es que pudiendo tener, no se les da nada. Sigo aquí, porque ya lo vamos a ver aquí. Dice, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Fíjense esto. Ahora, el propósito del Señor no era que todos vinieran al arrepentimiento. Amén. Y sigue siendo, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué Jesús está diciendo aquí? Que a esto se les da, se les muestra en parábola, no se les da, no se les manifiesta el misterio para que no se arrepientan. Para que no vengan, para que no se conviertan, para que sigan enfermos. ¿Qué cree usted? De obediencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí está muy fuerte entonces. Porque nosotros tenemos dentro de nuestras congregaciones, y lo estoy diciendo con todo el entendimiento, porque tenemos gente en una condición y gente en otra condición. Porque hay gente con disponibilidad de caminar para agradar a Dios y hay gente que no. ¿Estaban escuchando los dos grupos el mismo mensaje? Sí, pero ¿qué hacía la diferencia? Volvamos a Daniel. El misterio me fue revelado, no porque yo era mejor, ni más sabio, ni más bueno, dijo Daniel, sino para que el rey conociera la interpretación. Es decir, yo, Daniel, a mí no me importa pararme. Mírenlo a lo largo de Daniel. Sale una mano escribiendo. Y lo que escribió fue, rey, el rey no te llegó a su final. ¿Tú sabes lo que es decirle eso a un rey? Por favor. Y Daniel tenía la capacidad de, ¿qué dice ahí, Daniel? Ahí lo que dice es que el reino te fue quitado. Así de simple. Daniel tenía la disposición de dar a conocer el misterio. ¿Entiende? Aquí que está diciendo Jesús. Hay gente que no tiene y a pesar de que no tiene, se le sigue quitando porque no tiene ninguna disposición. Está enfermo y se pone más enfermo. Tiene problemas serios y le vienen más problemas porque no tiene la disposición. ¿Será que usted me dice qué puedo hacer en el Señor? Bueno, mira, yo creo que para esa situación la Biblia dice 1, 2, 3. Y salen de aquí, ¿qué hacen? Todo lo contrario. No tienen y se les quita porque están oyendo pesadamente. Su corazón se ha engrosado. ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente? Se la sabe toda. Cuando el día que tú llegas al punto donde te las sabes todas, ese día te empiezas a morir. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la vida es un aprendizaje hasta el día que nos morimos. Y después en la eternidad seguiremos aprendiendo porque ahora es que vamos a tener eternidad para conocer al Eterno. Pero el día que yo diga aquí en la tierra, yo me las sé todas, hermanos, ese día me volví bruta, me volví animal y dejé de ser heraldo para convertirme en alguien que es piedra de tropiezo. Y ese es el problema que tenemos dentro de las iglesias, tanto a nivel de liderazgo como a nivel de pueblo. Se la saben todas. Y la revelación es progresiva en nuestra vida. Sigue diciendo, verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Wow, gloria a Dios. Primero está diciendo, se les quita aunque no tengan. Se quedan sin nada aunque no tengan.
Y dice, pero ustedes son bienaventurados porque pueden ver y porque pueden oír. Volvamos a Efesios capítulo 1, 15 en adelante, que lo estudiábamos la semana pasada. Yo oro para que el espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo impacte vuestro sentido. ¿Lo veíamos, sí o no? Y veíamos los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Que podamos percibir por todas partes, natural, emocional y espiritualmente, y podamos entender en las tres áreas que veíamos. Y Jesús está diciendo aquí, ustedes son bienaventurados cuando el espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo impacta tus ojos porque puedes ver, impacta tus oídos porque puedes oír. Y entonces dice, porque de cierto os digo que muchos profetas desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Wow. Aún los profetas del pasado desearon ver lo que los discípulos estaban mirando, oír lo que estaban oyendo, y no pasó así. Y lo podemos seguir aplicando a nosotros, a nuestras vidas. Ustedes saben cuánta gente que llega al Señor nueva empieza a tener mayor revelación que gente que tiene 20 años sentada. Porque el hambre en su vida, porque hay algo adentro que dice, yo no me conformo con esto. Hay algo aquí que yo necesito aprender. Me decía Jael anteayer, me decía, bueno, no sé eso del metrón, porque el metrón que yo tuve no estaba como muy bueno, me dejó pasar mucha hambre, pero yo estaba creciendo. Por la misma explicación es que yo puedo estar, hermanos, usted puede vivir en una tribu donde no hay teléfono, televisión ni nada, y no necesariamente usted va a ser una persona sin entendimiento. No necesariamente. ¿Por qué? En todo lugar del mundo y en toda la historia de la humanidad, la gente que recibe, que avanza y que marca la historia es aquella que no se conformó al estatus. Es aquella que siempre tuvo hambre de encontrar, hay algo más en esto. No me conformo con esto, no voy a aceptar esta situación, esto no puede ser lo normal. Y a esa gente es a la que Dios le empieza a dar. Mírenlo en la historia, mírenlo en la historia. Saben que cuando, y lo he dicho varias veces, ayer, los que ven Facebook se dieron cuenta, ayer alguien me mandó que el hermano de Dante Hebel escribió una barbaridad. Todo su razonamiento teológico por qué las mujeres no pueden estar en ministerio. Entonces me lo manda unas pastoras y me dicen, ¿qué piensas de esto? Entonces yo le dije, mira, si lo digo en vernáculo, me van a decir grosera. Entonces pongo entre paréntesis, aunque lo que escribió el tipo es una vulgaridad. Lo que pasa es que nosotros creemos que es vulgaridad o grosería. Denme por favor el minuto, el 30 segundos para mencionar una palabra que en su mente es vulgaridad. Decir un arrecho. ¡Ay! Pero yo me pregunto, hacer una disertación de media hora y hacer una exégesis mal hecha y una repetición del oro de una enseñanza transmitida que es cultural, dígame usted en sus 5 sentidos si eso no es mayor vulgaridad. Ay, por favor, es una grosería. Eso es un abuso a la gente que piensa, ¿vale? Por favor, y no solamente al intelecto, al cuerpo, al alma y al espíritu. Eso es una gente que necesita que uno le haga, una señal de la Santa Cruz para que desaparezcan, porque lo que dan es vergüenza. Pero si uno usa un vernáculo, por eso yo ponía, si uso mi vernáculo aquí me van a decir grosera, pero a él no, porque utilizó las palabras para el oído del oyente también. Pero el tipo es un vulgar, o sea, es un vulgar cochino que no entiende. Entonces yo ponía, simplemente en pocas palabras, ignorante y mediocre.
Y quería poner, está emasculado. Es tan simple como eso. ¿Qué quiero decir con esto? Váyase a la historia. Cuando Dios empezó a hablar a mi vida, ¿qué era lo que a mí me animaba? ¿Saben? No solamente las mujeres de la Biblia. Vaya a la historia. ¿Qué edad tenía, por ejemplo, Juana de Arco cuando dirigió la guerra? ¿Quién sabe? 16 años. 16 años. La historia dice, por ejemplo, cuando en una de nuestras batallas en Venezuela, pero esto es en todas las naciones, esto no solamente que en Venezuela o allá. En una de las últimas batallas, la batalla de Carabobo, cuando empezaron a recoger a los muertos en la batalla de Carabobo, ¿sabe usted que gran cantidad de la gente que estaba muerta ahí eran mujeres? Porque para ese momento nuestros ejércitos, nuestros hombres habían muerto casi todos en la guerra. Ya no había quien peleara por la libertad. Y las mujeres dijeron, no juegue, aquí peleamos. Y casi todas fueron mujeres. Me va a decir usted que eso no le saca a usted por dentro algo. Pero ahora sácalo del género y llévalo a cualquier cosa. ¿Quién es la gente que marca la historia? La que dice, yo no me voy a permitir que nadie me encierre en un estatus por un entendimiento, sea religioso, sea económico, sea político, sea social. No voy a permitir que me encierren. Y te levantas y a esa persona Dios empieza a darle lo que no le ha dado a otro. Anda la historia, revisa toda la Biblia, pero revisa también la historia universal. Siempre ha sido así y seguirá siendo así. La revelación es una habilitación sobrenatural en la persona para enfrentar una situación y sacar adelante aquella situación y sacar adelante gente que depende de alguien que tiene una revelación. Pero la iglesia, ¿saben? Se acostumbró. Y a nosotros nos dijeron que mientras más sumisos, que mientras más tontos, entonces somos más cristianos. ¿Cuántos vieron la película Misión alguna vez con Roger De Niro? Una película vieja que fue hecha en creo que fueron los late 70s, por ahí. Búsquela si no la ha visto. Es la historia de las luchas que se hicieron creo que es Paraguay, de los portugueses. Y bien interesante la historia, porque la historia se desenvuelve entre dos ministros. Eran, por supuesto, católicos, porque recuerden que toda nuestra zona, toda América Latina fue colonizada por... Exacto, vino la fe católica. Y no voy a contar la historia, lo que les quiero decir es, pero era el entendimiento de lo que estaba ocurriendo desde dos perspectivas. Estaba el cura principal, que estaba asignado en esas tribus, y el otro había hecho votos porque él había sido un perseguidor de los que vendían pues los esclavos, y agarraba a los indios para venderlos como esclavos, para esclavizarlos. Y un día tuvo una experiencia, no voy a contar, y quien libera a este hombre de la carga emocional que él tenía y de la carga de culpa que tenía fue un indio. Eso hizo que este hombre decidiera ir a ayudar en las misiones. Cuando los portugueses llegaron allí y empezaron a matar a aquellos indios, lo que es la perspectiva de la vida es lo que hace la diferencia en cómo tú actúas. Mientras uno tomó el símbolo de la iglesia y dirigió a parte de la comunidad a la muerte, porque no podían enfrentar con armas un sistema, porque era pecado. El otro murió en el mismo momento, pero luchando por la libertad de aquellos indígenas. Tu nivel de revelación es la que hace la diferencia en cómo tú enfrentas la misma situación. Ahora estás entendiendo.
¿Por qué el Señor quiere entregarnos revelación? ¿Por qué Pablo dice, si tú no recibes revelación, Dios mío, te vas a morir? Por eso es que dice la Biblia, el pueblo se muere porque es ignorante, porque le falta conocimiento, porque no tiene revelación. Nos morimos por ignorantes porque tenemos los ojos cerrados al deseo del corazón de Dios. Y hemos decidido creer ignorantemente las mentiras que el diablo ha transmitido a través de costumbres, a través de doctrinas de hombres. Las hemos creído y hasta las defendemos. Y vemos la estela de muertos en nuestras vidas, en nuestras familias, y seguimos defendiendo doctrinas que no llevan a ninguna parte. No puede ser. No. Para un tiempo como este, Dios se ha dado a la tarea de levantar hombres y mujeres a lo largo y ancho de la tierra con una voz, no con la voz, sino como Juan, soy una voz que declara, que hace resonar la trompeta. Y tú tienes que tomar una decisión en este momento de la historia de la humanidad. ¿Quién eres tú? ¿Para qué te llamó Dios a este tiempo? ¿A engrosar las filas del montón de los desconocidos, de los que no hacen nada y que se murieron y nadie se dio cuenta ni siquiera que vivió? ¿O eres capaz de ser alguien a quien Dios utilice? Y te voy a decir esto, la gente que ha hecho en la historia de la humanidad no ha sido necesariamente ni los más inteligentes ni la gente con más recursos, sino los que han tenido los pantalones puestos para decir, yo hago la diferencia, y lo han hecho. Amén, amén. Voy a seguir, tengo muchas cosas que decir allí. El Señor no se revela a todos, ni a todos les revela sus planes. Vayan, ya lo vimos ahí, pero quiero que vean ahora esto desde Juan 12:37, el mismo pasaje, veamos algo, un similar. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Bueno, y entonces, Jesús mismo estaba ahí, Dios encarnado. Era Dios encarnado, ¿verdad? Y de paso se comportaba como Dios, haciendo señales, milagros y prodigios. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia? No creían. Por eso es que cuando a mí la gente viene y me dice, es que si fuese de Dios, la gente recibiría ese mensaje. ¿Quién te dijo? Entonces Jesús no fue de Dios, ¿no? Pablo tampoco. A donde llegaba Pablo se formaba un algarabía y vivían tirándole piedra. Cada vez tenían que venir los otros a salvar a Pablo, a sacarlo del asunto, porque es que se volvía un relajo aquello. Todo el tiempo. ¿Quién te dijo a ti que porque tienes unción, porque tienes llamado, porque tienes revelación, la gente te va a recibir así como que bendito el que viene en el nombre del Señor? Eso es mentira. Bendito el que viene en el nombre del Señor mientras estás diciendo, Padre, dale el Lexus, Padre, dale la esposa 90, 60, 90 y amén, amén. Pero en el momento que le empiezas a decir sinvergüenza, animal, estás acostándote con 3 y la cuarta que tienes no es ni una ni otra, sino todo lo contrario. Entonces ahí sacan la correa y te sacan a palo porque tú eres de mentira. ¿O no? Aquí dice que hacía señales pero no creían. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra del profeta cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora cambia su anuncio por el nuestro. Está viendo que es un asunto que no era solamente que le iba a pasar a Jesús. Hay una iglesia profética que cuando esa iglesia se levanta, ¿quién le crea ese anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso tiene que ver con el poder. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Lo mismo que estaba diciendo Jesús. La razón por la cual pasa todo esto es porque Dios mismo le cerró los ojos. Ahora sí es verdad que se montó la gata en la batea. O sea que entonces, no es que Él quiere que todos se arrepientan y entonces ¿por qué hace que no se arrepientan? ¿Cuál fue la
cual Dios mismo le cerró el corazón a Faraón. Para glorificarse. ¿Lo dijo o no? Ahora a ustedes no les parece. Vamos, bájense un momentico de que son evangélicos. En un juicio humano, ¿eso es justo o injusto? Claro que es injusto. Vamos a hablar humanamente. No se puede decir que le metió el pie para que se cayera, pues. ¿Sí o no? Pareciera sí o no. Ahora, vamos a llamar nosotros a Dios injusto, ¿verdad? Pero se queda usted con la duda dentro, ¿verdad? A mí me encanta la crisis, porque la crisis me lleva a tomar decisiones, siempre. Las crisis, si somos inteligentes, siempre nos van a llevar a tomar buenas decisiones. Así es. Amén. La crisis viene para eso. Dios le cerró el corazón y el entendimiento a Faraón. Dijo, porque yo le tengo que mostrar a Egipto mi gloria y a este pueblo esclavo lo tengo que hacer gobernante. ¿Ven por qué la revelación es progresiva? Y entonces vive Egipto y Israel las primeras plagas también, porque Israel no vivió las últimas plagas, pero las primeras sí. Y toca Dios a la iglesia con plagas, y toca Dios a mi familia con plagas. O es que no hay familia aquí que no haya sido tocada por una situación. Usted no ha vivido ninguna. Pues yo he vivido unas cuantas, ¿sabe? Y todavía no he dejado de declarar la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios no tiene que ver con que si yo tengo abundancia o escasez. Dios es más que eso. El propósito de Dios es mostrar su gloria. ¿Y qué significa que muestra la gloria? Ah, no, es que Dios es ególatra, se ama a sí mismo. ¿Será eso? Hasta que el momento que usted no empiece a ser sarcástico en su estudio, no llega a conclusiones verdaderas. ¿Verdad que sí? No, Dios no es ególatra. Dios no es ególatra. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Dios hizo en nosotros o colocó en nosotros de su imagen y de su semejanza. Y sabe que una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos es que necesitamos cerciorarnos de que lo que estamos creyendo es verdad. Y de que lo que estamos viendo lo estamos viendo. Eso es parte de la naturaleza de Dios. ¿Y qué pasa? Vivimos las situaciones porque Dios quiere cambiar en nosotros que una mentalidad. ¿Cuándo empecé yo a ser buena madre? Yo empecé a ser buena madre. El día que nació Benjamín, yo decidí hacer cambios en mi vida. De verdad. Decidí, voy a empezar a cocinar. Voy a aprender a cocinar bien. Yo quiero una familia saludable. Y para tener una familia saludable hay que construirla. No es el día que se enfermó, no. Tú empiezas a construir la familia saludable. Desde que tú sales embarazado empieza. Pero empecé a hacer cambios progresivos. Pero ustedes saben el día que yo decidí, yo voy a hacer cambios radicales, el día que el niño me lo hospitalizaron. Tenía 15 días de parida de Juan Marco y el niño se enfermó emocionalmente con un ataque de asma y lo hospitalizaron. Ese día todas las fibras de mi ser fueron tocadas. Y ese día yo delante del Señor tenía una raja porque lo había parido por cesárea. Tenía que manejar un carro, los que llaman aquí, ¿cómo que se llama? Estándar. Porque era el carro que tenía. Él estaba en un segundo piso y no había ascensor. Cada 3 horas yo tenía que venir a mi casa a amamantar a Juan Marco, pero yo tampoco iba a dejar solo a mi hijo. ¿Sí me entienden? Pero en esos 3 días, yo entré en un acuerdo con Dios que yo nunca había entrado en mi vida. Y yo conocía a Dios, y yo amaba a Dios, y yo le servía a Dios. Pero ese día en mi vida empezó a haber un cambio profundo de lo que era la maternidad. Tuvo que usar Dios una situación terrible en mi vida para mostrarme que habían cosas que yo tenía que cambiar. Y saber que yo podía estirarme hasta un lugar donde yo pensaba que yo no me podía estirar. ¿Por qué Dios permite situaciones en tu vida? ¿Por qué Dios a veces te cierra el corazón? ¿Por qué Dios a veces te cierra el entendimiento? Porque hay cosas que Él necesita cambiar en tu vida.
No porque él sea malo, o porque tú seas malo, o porque tú estés en pecado, porque todo lo hemos reducido a un asunto de bueno y malo. Por favor, hermano. Por favor, porque si Dios es un Dios que solamente maneja dos conceptos, entonces no es ni tan eterno, ni tan omnisciente, ni tan omnipresente, ni tan espectacular. Dos conceptos, bueno y malo, por favor. Un concepto bueno y malo lo empieza a manejar el niño desde que tiene un poquito de entendimiento. Dile a un niño de 9 meses, es malo que toque esto. Por 5 veces dale en la mano que es malo que toque eso. Con 9 meses lo deja de tocar. Y en la iglesia nosotros hemos reducido a Dios a un concepto de bueno y malo. Y todas las predicaciones están alrededor de eso. Ahí es cuando yo me paro y digo, yo en ese Dios no creo. Por eso es que el Dios que yo predico no es el mismo Dios de la mayoría de la iglesia. No puede ser un Dios de bueno y malo. Un concepto tan infantil, tan elemental. La vida cristiana no es eso. Hay muchas cosas que el Señor quiere traer. Eso es hey. La revelación es vida. Cuando tus ojos se abren a nuevas realidades, cuando tú empiezas a vivir en otro nivel y en otro contexto, la gente no lo puede entender porque ellos están aquí abajo y tú estás aquí arriba. Así de simple. No se puede entender. Entonces no obligues a alguien que entienda un nivel de revelación en el que tú caminas. No lo entiende, pues Dios le cerró los ojos a él, pero camina tú. Pero si tú vienes y me dices a mí, cuando a mí alguien me viene y me dice, es que no puedo, yo entiendo eso, pero tal cosa, pero no puedo porque mi marido, o porque mi mujer, o porque mis hijos, o porque mi trabajo, yo sé que yo estoy hablando con alguien que no tiene revelación. O sea, no me digas que tienes revelación, pero sigues amarrado. No. No tiene. ¿Cuál fue el testimonio que les daba? 1 año y medio. Enferma, con un montón de cosas metidas en mi vientre. Y todos los médicos, hay que operarte mañana, ayer. ¿Cuál era mi entendimiento? ¿Cómo Dios me va a poner a mí la responsabilidad que tengo en este momento y entonces me va a mandar a operar? A meterme 3 meses en la cama. Y yo decía, esto no puede ser, aquí hay un problema. Y mi revelación decía, esto no computa con esto, yo voy a caminar en lo que Dios me está diciendo. 1 año y medio después, está sana. ¿Qué me sanó? Yo no estaba orando por sanidad, la verdad, hermano, porque cuando fui para el médico fue para que me operaran. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Cuando yo finalmente fui, ok, aquí estoy lista para que me operen y me vuelven a hacer el examen, me dice, pero aquí no hay nada. No hay nada. ¿Me sanó la oración de sanidad? No. La revelación, mi entendimiento, yo tengo una responsabilidad y yo me voy a mover con esto. Revelación es vida porque te saca a ti de un nivel y te coloca en otro. En este nivel, la gente que está aquí no puede entender lo que está aquí. ¿Y qué es lo que siempre ha dicho en la historia? Cuando alguien no puede entender otro nivel, está loco. ¿Por qué mataron a Galileo? ¿Qué le dijeron? A ti solamente se te ocurre decir que la tierra es como. Pero eres un loco. ¿Y tú sabes lo que es quemar a una gente? Matarlo porque decir que la tierra es redonda. Ahora nosotros nos reímos. Pero el nivel de revelación en ese tiempo, ¿qué era eso? Apostasía. Y ahora nosotros nos reímos y decimos, oye, vale, sinceramente. ¿Ah? Matarlo por un concepto de que la tierra era redonda. Ahora yo me pregunto cuánta gente están matando todavía. Estamos matando todavía porque como mi paradigma religioso dice que la tierra es como cuadrada, plana, se acaba en un lugar, uy, allá va llegando, no se te ocurre llevar el barco hasta allá porque quién sabe a dónde vamos a caer, ¿verdad que sí? Y en ese concepto, ¿qué le hacemos a los que están en otro nivel de revelación? Apóstatas, Jezabel, endemoniados, todo lo que quieran. Una vez se me ocurrió ponerle a alguien en el Facebook que cada quien camina en el nivel de revelación que tiene. Tú caminas en el tuyo, que yo camino en el mío. No, ahora me escribieron que yo era orgullosa, que yo era no sé qué más. ¿Tú crees que ya le iba a responder? Ese es tu nivel de revelación. Pero no me vas a obligar a mí a bajarme al tuyo. ¿Por qué? ¿Eso es orgullo?
No. ¿Jesús se bajó? No. ¿Cómo le dijo a los fariseos? Hipócritas, cochinos, animales. ¿No le dijo? Oye, serpientes, víboras, de todo le dijo. Hijos del diablo. ¿Verdad? ¿Se bajó Jesús de su revelación para ganárselos? No. ¿Por qué estamos orando este año? Por revelación. Entonces estamos orando por persecución. ¿Cuántos quieren persecución? Porque si no está dispuesto, no ore por revelación. Porque ya toda la semana hemos orado. Es que empecé con los buenos para que oraran. Los mandé a orar toda la semana el pasaje para que cuando yo les dijera hoy que la revelación lo que te va a traer es persecución, ya oraste. Ya lo sabía, tú lo sabías. No, digo, está orando y no, yo sabía que no está orando. Yo tampoco. Fíjate esto, allí mismo en ese pasaje, en el verso 42, mira esto, lo puse en rojo porque Juan 12, 42, mira lo que pasó, tú sigues leyendo el verso, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, fíjate esto, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria. ¿Qué hace la revelación? Te expulsa de los círculos. Y tú tienes que decidir qué amas más. ¿Qué amas más? ¿Qué es más importante en tu vida? Claro, aquí lo leemos y decimos fariseos, saduceos, animales que mataron a Jesús. Y yo me pregunto, ¿cuántos están en lo mismo? ¿Ustedes saben cuántos pastores de la ciudad aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Y por eso predican lo que predican. ¿Ah? Por favor, hermanos, si esta sigue siendo la historia de todos los días, esta es la comida que nos estamos comiendo en la iglesia todos los días.